Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos en esta mañana de hoy, jueves 5 de noviembre del año 2020, a este espacio titulado Bajo la sombra del Omnipotente. Bien, como bien hemos dicho, estamos llevando a cabo este espacio cada mañana. Gracias por conectarse a esta cita de todos los días a esta misma hora. Y bien, quiero animarle a que leamos un momentico la tercera carta de Juan en el versículo 1 y 2. Tercera de Juan 1 y 2. Busquémoslo allí juntos. Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan es el único capítulo, no hay sino un solo capítulo allí, en una de sus tres cartas que escribe el apóstol Juan. Y miremos lo que dice en tercera de Juan, versículo 1 y versículo 2. Voy a leer para ustedes en esta versión Reina Valera. Reina Valera dice la bendita palabra del Señor. En tercera de Juan 3, tercera de Juan 1 y 2, tercera de Juan 1 y 2. Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice tercera de Juan, versículo 1 y versículo 2. Dice el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta versión es Reina Valera 60. Permítame leer en una versión dinámica. La que acabamos de leer, Reina Valera, es una versión literal, es decir, son los que más se aproximan a los textos originales. Vamos a leer en una versión dinámica, un lenguaje más claro. Dice tercera de Juan, versículo 1 y 2, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice del anciano dice aquí, y cuando dice del anciano, podría hablarse a un anciano en edad o podría referirse a un líder de la iglesia que en esa época se le llamaba ancianos. No necesariamente tenía que ser un anciano en edad, sino era un líder de la iglesia. Entonces se refiere Juan en esta versión así, de esa manera. Del anciano, para mi estimado, es decir, quien está escribiendo aquí es Juan. Dice del anciano, posiblemente así sea Juan, ya anciano, no solamente líder de la iglesia, sino que también fuera de eso, pues ya está anciano, porque estas cartas ya prácticamente se escriben al final del siglo I. Dice del anciano, para mi estimado hermano Gayo, a quien amo de verdad. Estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Si notan ese lenguaje más claro, estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Así que el apóstol Juan está escribiéndole a un personaje llamado Gallo. Gallo es un nombre latino, muy común y llevado por 4 personajes. Hay 4 personajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hacen referencia a este personaje. Uno puede ser un macedonio que acompañó a Pablo en sus viajes y cuya vida estuvo en peligro en Éfeso. Puede ser uno de ellos. Un segundo Gallo allí, que aparece en el Nuevo Testamento. Cristiano de Derbe, uno de los que acompañaron a Pablo desde Corinto en su último viaje a Jerusalén, por allá en Hechos 24. Tercer
alusión que se hace a este personaje Gallo en el Nuevo Testamento, tal vez puede ser un corintio bautizado por Pablo y conocido por su hospitalidad. Los cristianos acostumbraban a reunirse en su casa, por allá en 1 Corintios 1:14. Y cuarto personaje, o cuarta referencia a este personaje Gallo, puede ser un destinatario, que es el que estamos hablando, leyendo, destinatario de la tercera epístola de Juan, reconocido por su rectitud y hospitalidad. Probablemente fue convertido de Juan, laico, pudiente y de buena reputación, que vivía en alguna ciudad cerca de Éfeso. Entonces, esas son las 4 alusiones o referencias que se hacen de este personaje Gallo en el Nuevo Testamento. Entonces, posiblemente, lo más posible, lo más probable, es que se trate de un hospedador de Pablo, como bien lo dijimos, en su tercer viaje misionero, y posiblemente macedonio, de allá en la región de Macedonia, en Asia Menor. Así que a este es quien se refiere el apóstol Juan, diciendo: amado, yo te deseo, yo oro por ti, para que seas prosperado, para que te vaya bien en todo. Sin embargo, Juan está haciendo referencia a algo muy importante. Dice que tenga buena salud. Volvámoslo a leer esta versión de Palabra de Dios para Todos. Del anciano para mi estimado hermano Gallo, a quien amo de verdad. Estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Así que en esta mañana vamos a orar precisamente en esa dirección. Hay a veces, o varias áreas de nuestro ser que requieren de buena salud. Por ejemplo, se requiere de buena salud física, como bien el texto es explícito, buena salud física. También se requiere de buena salud espiritual. Hay a veces enfermedades espirituales, enfermedades espirituales. Bueno, vamos a hablar en esa dirección. Y se requiere de buena salud emocional. Se requiere de hogares saludables. Se requiere de iglesias saludables. O sea, la palabra salud siempre está a la orden del día, que genera de alguna manera bienestar, poder estar bien. Así que oremos no solamente por la salud física, sino que oremos también por la salud espiritual, por la salud emocional, por la salud de nuestros hogares, por la salud inclusive de nuestra relación con Cristo. Es decir, que, como bien dice, que haya buena salud en esas áreas, en todas las áreas. Porque ¿de qué nos sirve tener buena salud física si emocionalmente estamos graves o espiritualmente estamos graves? Pues no serviría de nada. Entonces, por eso el afán o la intención de Juan es: amado, yo deseo que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente, dice en Palabra de Dios para Todos, o en Reina Valera, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera también tu alma. Así que esto debe ser equilibrado, es decir, la salud debe ser integral en todas las áreas de nuestro ser, al interior de nuestro ser, pero también reflejada de una manera externa, es decir, que podamos tener buena salud inclusive en nuestras relaciones con los demás. También se requiere de buena salud, que sean saludables. Así que, ¿qué tal si esta mañana oramos pidiéndole al Señor eso? Tal vez usted ya se ha identificado en algunas de estas áreas donde usted de pronto dice: uy, sí, estoy un poquito como enfermito en esta área. Pues entonces ahí estamos para esta mañana, como dijo el apóstol Juan a Gallo, a su amigo. Le dijo: estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Amado Padre, en esta mañana te bendecimos, glorificamos tu nombre, te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permites disfrutar de la vida, no nos cansaremos
cada mañana, Señor, Padre amado, Dios de la gloria, independientemente de si nos conectásemos por estos medios o no, de ser agradecidos por darnos vida. Señor, pero no cualquier clase de vida, porque de nada serviría tener vida, pero una vida, Señor, Dios de la gloria, no tan saludable. Padre amado, Dios de la gloria, la intención, Señor, como bien dijiste tú, Señor, por allá en Juan 10:10, dijiste, yo he venido para que tengan vida, pero no no cualquier clase de vida, sino una vida en abundancia, una vida en bendición, una vida saludable. Y en esta mañana, Señor Dios de la gloria, nos colocamos delante de ti, haciendo uso copy-paste de lo que dijo Juan, allá orando por su amigo, por su amado, por su hospedador, este macedonio llamado Gallo. Este hombre, Señor de la gloria, Juan, Señor, ya siendo anciano, Dios de la gloria y además siendo también líder inclusive de la iglesia, porque él fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, él dice, Señor Dios de la gloria, y ora por su amigo, por su estimado amigo. Dice, yo te estimo, amigo, y le pido a Dios que tengas buena salud y que te vaya bien en todo y que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. En esta mañana, Señor Dios de la gloria, nos colocamos delante de ti. Una de las afecciones, Padre amado, que en el ser humano, bendito Señor, a veces, Padre amado, no nos deja estar bien, es la salud física. A veces, bendito Señor, Padre amado, algunos, Señor, decimos, es el regalo más precioso después de la salvación, el poder disfrutar de buena salud, el poder dormir bien, el poder comer bien, el poder estar bien, el podernos mover, el podernos hacer, el poder ir, el poder venir, tener buena salud, que no nos duela nada, que todo marche bien en nuestro organismo, que el corazón, los riñones, los pulmones, que los huesos, que todo funcione bien, que haya buena salud. Es el deseo, Señor, y de la gloria, Padre amado, de muchos de nosotros. Y por supuesto, ¿quién no quiere disfrutar de buena salud? Todos, Señor Dios de la gloria, sin temor a equivocarme, creo que, Señor, la anhelamos. Todos, Señor. Aún los impíos, aún los que no te conocen, dicen, uy, mientras haya salud estamos bien. Señor Dios de la gloria, y es una gran realidad. Es una gran realidad, Padre amado, que cuando se empieza a detectar que la salud empieza a ser deteriorada, Señor, es cuando se empieza a apreciar lo importante que es tener buena salud. Señor Dios de la gloria, quiero partir de pedirte, Señor Dios de la gloria, Padre amado, que a veces, Señor, las enfermedades físicas son producto, Señor, de nuestra mala administración, que le dimos a nuestros cuerpos. Señor Dios de la gloria, recordando tal vez aquellos eventos cuando éramos algunos jóvenes, cuando éramos muchachos, Padre amado, Señor, le dábamos duro al cuerpo, le dábamos duro, abusábamos de nuestro cuerpo, abusábamos, Señor, no comíamos bien, trasnochábamos, Señor, le metíamos al cuerpo, Señor Dios de la gloria, cosas que no le correspondían, como licor, como cosas de ese tipo, bendito Señor. Y Señor de la gloria, la Biblia es clara, todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Y Señor Dios de la gloria, pues hoy tal vez, Señor Dios de la gloria, algunos de nosotros ya estamos pasando, Señor, la factura, Dios de la gloria, de esa mala administración de nuestro cuerpo, bendito Señor. Por eso quiero partir por pedirte perdón. Perdón, Señor, por haber administrado mal nuestros cuerpos. No comimos bien, no dormimos bien, nos trasnochamos, Señor. A veces yo recuerdo cuando salía de esas discotecas, 1 de la mañana, Señor, sudado, acalorado, Señor, y con el saco en el hombro, Padre amado, descamisado, y Señor, y de la gloria por ese chapinero, bendito Señor, a la 1 de la mañana en ese sereno, Señor. Y uno es joven, no sentía nada. Uno joven, pues uno se reía de la vida, porque uno pensaba que toda la vida iba a estar así. Pero, Señor, han pasado los años y aquí no hay que culpar a nadie, aquí no hay que echarle la culpa a nadie, somos nosotros mismos quienes tal vez hemos administrado mal esa área, Señor, porque tú nos entregaste un cuerpo bueno, un cuerpo sin mancha, un cuerpo sin defectos. Tú nos entregaste un cuerpo, unos pulmones, unos riñones, un corazón, unos huesos. Tú nos entregaste un cuerpo en buen estado.
Y el problema fue que nosotros mismos, tal vez algunos de nosotros, me incluyo yo, algunos de nosotros, Padre amado, lo administramos mal. Administramos mal nuestro cuerpo, bendito Señor. Señor Dios de la gloria, por eso en esta mañana te pedimos perdón, bendito Señor, porque muchas de esas enfermedades, Señor Dios de la gloria, son producto también inclusive, Padre amado, de hacer parte de una naturaleza pecaminosa, de hacer parte de una naturaleza caída, de hacer parte de una naturaleza, Señor Dios de la gloria, donde bendito Señor, según los científicos, según Dios de la gloria, Padre amado, oh Dios de la gloria, los evolucionistas dicen que hay una regla, una de las reglas de la evolución dice que Señor Dios de la gloria está, Padre amado, algo que se conoce como el termostato. El termostato dice que toda materia tiende a envejecer y a desaparecer. Y uno se da cuenta y a la finalmente tienen razón porque, Señor de la gloria, todo tiende a envejecer. Señor, yo ya escuchaba a mi pastor diciendo de eso acerca que uno compra una camisa nueva y con el tiempo se va envejeciendo. Y así son nuestros cuerpos igual. Señor de la gloria, va tendiendo a envejecer porque somos materia. Así que bendito Señor de la gloria, el hecho de pertenecer a una, Señor, raza caída, Señor, por el pecado de Adán, que todo fue infectado. Se infectó todo el orden que Dios había hecho bueno en gran manera, todo se infectó, Señor de la gloria, todo se deterioró, todo se distorsionó por el pecado del hombre. La naturaleza, los animales, Señor, la convivencia, el ser humano, la salud, todo fue infectado por el pecado, todo eso lo fue salpicado por el pecado. Por eso, Señor, a veces las enfermedades, aunque no sean producto tal vez de un pecado, Señor Dios de la gloria, por el solo hecho de pertenecer a esta naturaleza pecaminosa, pues nos afecta también como seres humanos. Por eso, Señor Dios de la gloria, te pedimos, Señor, en esa área, que extiendas tu misericordia sobre, Padre amado, Dios de la gloria, Padre amado, nuestras partes físicas. Pero también, Señor Dios de la gloria, eso no solamente ha infectado la parte física, sino también la parte emocional. Las emociones, dice la escritura por allá que Adán, cuando escuchó la voz de Dios en el huerto, cuando el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán se escondió, y después Adán sale y dice, Señor, fue que escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Empezó a ser afectada la parte emocional de Adán, del ser humano, mejor dicho. Y a partir de ahí entró el temor al mundo, los miedos, la incredulidad, la incertidumbre, las inseguridades. Todo eso empezó a afectar al ser humano. No solamente, si notas, no solamente la parte física, sino que ahora también la parte emocional del ser humano fue afectada. Es decir, el ser humano ha sido afectado en todas las áreas, según el pensamiento griego de Pablo, que nos dice que somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Todo nuestro ser fue afectado por la condición del pecado. Así que, Señor de la gloria, hoy, Padre amado, también Dios de la gloria, tal vez, Padre amado, puede que, Señor Dios de la gloria, también en muchos haya esa afección, haya esa enfermedad emocional. Tal vez muchos están asustados, tal vez hay muchos que están temerosos, tal vez hay muchos que están resentidos, tal vez hay personas que están, bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, Señor, intemperantes en cuanto a su manera de vivir, sus emociones, Padre amado, Señor, un día están arriba, otro día están abajo. Es decir, hay cosas que a veces no entendemos en la parte emotiva, en la parte emocional. El deseo de el apóstol Juan hacia su amigo Gallo era que él que le fuera bien en todo, pero que tuviera salud física, y dice, yo deseo que tengas buena salud física, así también como la tienes espiritualmente. Así que la otra área donde podemos llegar a enfermar es en la parte espiritual, que también fue afectada desde el huerto del Edén. Tan pronto Adán pecó, inmediatamente la parte espiritual, que es lo que nos conecta contigo, Padre amado, fue afectada. Es decir, la comunión contigo se rompió, fue afectada también por causa del pecado. Por consecuencia del pecado, bendito Señor Dios de la gloria, es que han venido esas afecciones en la parte física, en la parte emocional, en la parte espiritual. Por eso, Señor, hoy Dios de la gloria, entregamos, Padre amado, esas dolencias, como bien dice por allá, Padre amado, el salmista en el Salmo 103. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Así que no son solamente las dolencias físicas, sino también las dolencias emocionales, las dolencias espirituales. ¿Cómo sí que las dolencias espirituales? Pues las dolencias espirituales es todo aquello
que quiere atentar contra nuestra relación con Cristo, es decir, quiere afectarla. Por ejemplo, las tentaciones, por ejemplo, el desánimo, que es la parte emocional, que nos lleva a afectar la parte espiritual. Hoy estoy tan desanimado que no quiero orar. Entonces, una cosa va con la otra. Así que sencillamente, Señor Dios de la Gloria, en esta mañana, también como decía el apóstol Juan, Señor, yo deseo que tengamos, porque yo me incluyo, que tengamos buena salud. Oro por cada uno de mis hermanos, oro por la iglesia, oro por cada uno de nuestros familiares, Señor, por todos aquellos que, Señor Dios de la Gloria, estamos siendo afectados en la parte física. Estamos siendo afectados en esa parte física, pero que también a veces, Señor Dios de la Gloria, nos lleva a afectarnos en la parte emocional. Hay momentos en los que, Señor Dios de la Gloria, por sentirnos o vernos, Señor de la Gloria, con limitaciones, bendito Señor, en la salud, hay momentos que esto nos afecta también la parte física. Nos afecta, nos desanima, como que Señor Dios de la Gloria nos bajonea en cierta manera, y también por ende pues nos va llevando a afectar la parte espiritual, es decir, nuestra relación contigo. Entonces llega el momento en que nos desanimamos y no quisimos ni orar, porque dijimos, Señor, no vale la pena tanta oradera y no veo nada, tanto que te veo y esto como que no funciona. Y Señor, y a veces la fe tiende a ser atentada. Por eso, Señor, en esta mañana, Señor Dios de la Gloria, nuestra oración y petición, bendito Señor Dios de la Gloria, es que, Señor Dios de la Gloria, nos vaya bien en todo. Nos vaya bien en todo, pero que tengamos salud, así como prospera también nuestra alma. Que, Señor, haya salud física, que haya salud espiritual, que haya salud emocional, que haya salud en los sentimientos, que haya salud en las emociones. Hay gente que anda resentida, hay gente que anda amargada, hay gente que, Señor de la Gloria, emocionalmente están enfermos. Hay gente que emocionalmente, Señor de la Gloria, están, Señor de la Gloria, graves. Por eso, Señor de la Gloria, aquellos que andan de pronto, Señor Dios de los cielos, asustados. Dijo Adán, escuché tu voz, tuve miedo y me asusté y me escondí. Inmediatamente Adán fue afectado en su parte emocional por haber desobedecido a Dios. Inmediatamente fue afectado en su parte espiritual. Dice que el Señor los echó del huerto, es decir, los separó definitivamente, Señor Dios de la Gloria, por la condición, bendito Señor, de haber cometido desobediencia delante de ti. Y ni qué decir de la parte física, porque dice que se dieron cuenta de sus debilidades, inmediatamente tuvieron vergüenza y quisieron taparse las vergüenzas. Es decir, Dios de la Gloria, el pecado, Dios de la Gloria, adámico nos ha infectado en todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu. Por eso, Señor Dios de la Gloria, hoy, Padre amado, nuestro deseo, Señor, es que Dios de la Gloria, aunque como dicen los evolucionistas, todo tiende a envejecer, todo tiende a desaparecer, es decir, todo tiende a morir, todo tiende a acabarse, toda materia tiende a acabarse. Señor Dios de la Gloria, y tienen razón en cierta manera, porque, Señor Dios de la Gloria, nos hemos dado cuenta que los años han pasado y ya no somos los mismos, las fuerzas se van acabando, ya no somos los mismos de hace 30 años atrás, que, Señor Dios de la Gloria, gozábamos de buena salud, Señor de los cielos, que nada, Señor Padre amado, interrumpía, Señor, nuestra manera, Señor, de desarrollarnos en la cotidianidad. Hoy en día ya nos vemos un poco más limitados, ya las fuerzas van acabando, no hay que, Señor, ya, Señor, la salud se va deteriorando, pero Dios de la Gloria, también, bendito Señor Dios de la Gloria, te entendemos que tú eres el único que puedes traer esa sanidad integral a nuestro ser. Por eso venimos a ti, porque tú dijiste, Señor Dios de la Gloria, que en la cruz llevaste todas nuestras enfermedades, no solamente las físicas, sino las del alma. Señor Dios de la Gloria, llegará un día, Señor, en que seremos plenos. Pablo lo dijo, que seremos transformados. Pablo dijo que, Señor, recibiríamos un cuerpo nuevo, que esto corruptible se tendría que vestir de incorrupción para poder estar con Cristo. Por eso, Señor de la Gloria, hay nuestra esperanza en la eternidad, que comenzó desde ya. Pero también, Señor de la Gloria, en esta temporalidad, todo tenderá a desaparecer,
Tú mismo dijiste, la vida del hombre es como neblina, en la mañana está y por la tarde desaparece. La vida del hombre es como la flor del campo, en la mañana está y por la tarde se marchita. Dijiste así, bendito Señor de la gloria, hablando de la condición humana. Y dijiste, ¿qué es la vida del hombre? En los 70, 80, los más robustos. Y Señor de la gloria, inclusive hoy nosotros decimos, pero ¿qué son 80 ante una eternidad que nos espera, señores de la gloria? Pero siendo sinceros contigo, bendito Señor, pedimos en esta mañana que podamos disfrutar de esta temporalidad, Señor de la gloria, que podamos disfrutarla, que como decía el apóstol Juan, que tengamos salud, que nos vaya bien mientras estamos en esta temporalidad, siendo conscientes de que todo esto tenderá a desaparecer y de que un día, Señor Dios de la gloria, estaremos eternamente contigo, bendito Señor de la gloria. Siendo conscientes, pedimos también, Señor de la gloria, yo creo que se es válido pedir, Dios de la gloria, de poder disfrutar de una buena temporalidad. Sí, señores de la gloria. A veces tal vez decimos señores de la gloria y como que nos casamos con ese pensamiento de decir, tranquilo, viva así, que es la voluntad de Dios, que esté chueco, que esté adolorido, que esté todo enfermo. No, 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 no. Señores de la gloria, yo personalmente quiero disfrutar de una buena temporalidad. Que tenga salud, que esté bien en todas las áreas de mi ser, Padre amado, y oro lo mismo por mis hermanos, Señor Dios de la gloria, pero también oramos, Señor, por la salud en cuanto a relaciones, que oramos por la salud de nuestros hogares, que haya buenas relaciones, Señor Dios de la gloria. Tal vez, bendito Señor, la enfermedad, Padre amado, ha entrado a los hogares en esa área, las relaciones están siendo deterioradas, las relaciones entre esposos, entre padres e hijos, Dios de la gloria, oramos porque haya buena salud en los hogares, Padre amado, que haya buenas relaciones, que haya buena coinonía. Oramos por la salud dentro de las iglesias, Padre amado, porque Señor Dios de la gloria, también a veces, Señor, entra la enfermedad de esa área, Padre amado, a nuestras iglesias, es decir, a nuestra relación entre hermanos. Bendito Señor, a veces, Padre amado, llega la envidia, a veces llega, Señor, los celos, a veces llegan, Padre amado, Dios de la gloria, los pleitos, a veces llegan las divisiones, aún en las iglesias. Por eso oramos, Señor de la gloria, por iglesias saludables, Padre amado, que haya salud, Dios de la gloria, por salud ministeriales, Padre amado. A veces hay, Padre amado, envidia, celos entre pastores mismos, Señor de la gloria, entre líderes, Padre amado, en los templos. Hay situaciones de ese tipo, celos ministeriales, hay cosas de ese, envidias, Padre amado. También se ven dentro del pueblo de Dios esa clase de enfermedad. Hoy oramos, bendito Señor Dios de la gloria, porque haya salud, salud en todo, como dijo Juan. Yo anhelo, mi amado Gallo, que te vaya bien en todo, y eso incluye el hogar, eso incluye el ministerio, eso incluye la iglesia, eso incluye la familia, eso incluye el trabajo, eso incluye todas las áreas donde nos desarrollamos como seres humanos, que haya buena salud, que haya buena salud, no solamente en nuestro ser como personas íntegramente, integralmente, sino también en las relaciones con los demás, que haya buena salud con el vecino, que haya buena salud, Padre amado, en la empresa, que haya buena salud en el negocio. Hay personas, Dios de la gloria, Padre amado, que tienen negocios pero mantienen agarrados, mantienen pleiteando por el dinero, por las ganancias, por lo que entra, Señor, por lo que sale, Padre amado. Hay mucha gente, Padre amado, que anda de ese tipo, Padre amado, Señor de la gloria. Personas que, Señor Dios de la gloria, Padre amado, no duermen bien, no comen bien, por estar pensando, bendito Señor, que tal vez el dinero que tiene se le va a acabar. Padre amado, eso es enfermedad. Ahí no hay salud, Señor. Por eso hoy pedimos al Señor desde esa área que haya salud integral en todo nuestro ser. Yo oro, Señor de la gloria, Padre amado, por cada uno de mis amados hermanos, por nuestras familias, Señor, que haya salud, Padre amado, espiritual en nuestras familias. Algunos están separados de ti, es decir, están en pecado, no te conocen, bendito Señor. Por eso oramos por ellos, para que vengan a ti, bendito Señor, y tengan salud espiritual, es decir, que esa relación contigo vuelva a ser restablecida, bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, que se conviertan a ti, que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan a ti. Espíritu Santo, trae esa convicción al corazón de nuestras familias, bendito Señor, Dios de la gloria. Hoy oramos a ti por esa palabra, Señor, tan preciada y tan apreciada por los seres humanos, la salud, pero la salud de una manera
integral. Porque Señor Dios de la gloria, esto va en cadena. Esto va en cadena. Muchas de las enfermedades, a veces, Padre amado, físicas, a veces, Señor, muchas de las afecciones físicas tienen mucho que ver con la parte espiritual y con la parte emocional. Esto va en cadena. Si la parte espiritual está regulimbis, está regular, pues así mismo va a afectar las emociones, y si las emociones están afectadas y el espíritu está afectado, pues esto va a redundar en que la parte física pues también esté afectada. Señor Dios de la gloria, por eso, Señor Dios de los cielos, hoy, Padre amado, entra a la raíz del problema. Tal vez la raíz del problema, Señor, físico, redunda en la parte interna, es decir, en la parte espiritual. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy oro a ti, Padre amado, por tantos enfermos del alma, tantos enfermos espiritualmente, es decir, que andan en su vida pecaminosa separados de ti, que, Señor Dios de la gloria, les afecta la parte emocional y que, Señor, por ende, Señor, está trayendo consecuencias físicas, es decir, Padre amado, por eso el ánimo del apóstol Juan era que la salud fuera de una manera integral. Cuando oró por su amigo Gallo, dijo sencillamente: amado, mi querido amigo, mi amado estimado, yo anhelo, yo le pido a Dios que tengas salud física, que tengas buena salud, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como tienes salud espiritual, que también lo tengas en todas las áreas de tu ser, Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor Dios de los cielos, hoy oramos también, Padre amado, que haya salud integral en nuestras familias, que haya salud integral en nuestras familias, en nuestros hogares, que haya salud integral, Padre amado, Dios de la gloria, Padre santo, Rey de la gloria, en nuestras relaciones con los demás, bien sea, Señor, en el sitio de trabajo, en el sitio de estudio, en el sitio donde nos congregamos, Señor de la gloria, que haya buena salud, Padre amado, Dios de la gloria, de una manera integral, Padre Santo. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque tú eres quien sanas todas nuestras dolencias. Tú eres quien rescatas del hoyo nuestra vida. En la cruz llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, Padre amado, Dios de la gloria. Y tal vez, bendito Señor, esa promesa sea, bendito Señor, para cuando tú, Señor Dios de la gloria, Padre amado, hagas contacto con tu iglesia, con tu pueblo. Dice la Escritura que ahora somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo dijo el mismo apóstol Juan, lo dijo en otra de sus cartas, en la primera. Aquí estamos hablando de la tercera. Él en la primera carta dijo eso. Por allá en el versículo, en primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dijo: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Jesucristo se manifieste, entonces ahora sí seremos tal y como Él es. Y no solamente estará hablando de la parte espiritual, yo creo que estará hablando de la parte integral, que eso incluye todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Es decir, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, les dijo: y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados hasta el día de Jesucristo. Por eso, Señor Dios de la gloria, es nuestra oración en esta mañana, es nuestra petición en esta mañana. Como el apóstol Juan hace más de 2000 años oró a ti por su amado Gallo, por su amigo Gallo, hoy, Señor, oramos a ti por nosotros mismos y por tu pueblo, bendito Señor Dios de la gloria, para que también esa sea una realidad en nosotros, Padre amado. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la alabanza, te damos a ti toda la exaltación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, buenos días para todos y todas. Sean ustedes muy bienvenidos en esta mañana del jueves 5 de noviembre del año 2020. Bien, mis amados, que el Señor nos ayude, que haya buena salud en todas las áreas de nuestro ser. Bien, mis amados, y estamos estudiando pues precisamente a Juan, uno de sus escritos. Recordemos que el apóstol Juan, no Juan el Bautista, no lo vaya a confundir con Juan el Bautista. Aquí es el apóstol Juan, que escribe 4 libros. Escribe el Evangelio de Juan, y escribe primera, segunda y tercera de Juan, y escribe 5 libros, y escribe también el último libro de la Biblia, Apocalipsis,
o el libro de la revelación, el apóstol Juan, el amado de Dios, el amado de Cristo, el que llaman al apóstol amado. Ese apóstol amado pues nos está inspirando en todos estos meses de pandemia al darnos el privilegio de poder estudiar lo que él escribió. Inspirado por el Señor, él escribió en su evangelio todas estas verdades acerca de Jesucristo. Y es lo que hemos estado estudiando, el evangelio de Juan. El evangelio de Juan sencillamente quiere, en su intención, el evangelio de Juan es mostrar toda la deidad de Cristo o mostrar la humanidad de Dios, como lo quiera mirar, o bien sea la humanidad de Dios, a Dios humanado o a Cristo divinizado en toda su deidad. Y es la intención del apóstol Juan, mostrarnos a toda la divinidad de Cristo sin dejar de lado toda su humanidad. Eso es increíble como Juan tiene una balanza muy equilibrada en esas dos áreas del Señor. Recordemos que el Señor fue 100% humano como fue 100% divino. Y Juan se encarga, yo creo que es el único que nos presenta esas dos humanidades o esas dos naturalezas, mejor, de Cristo mismo de una manera puntual. Así que miremos lo que dice el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Capítulo 8. Vayamos sin más ni más a esa porción de la palabra que es donde vamos en este tiempo. Vamos en el capítulo 8 y miremos algunos versículos allí, comenzando el capítulo 8. Bueno, si usted nota, especialmente en Reina Valera, hay algo allí que se conoce como un colofón. Un colofón es cuando se coloca el final de un texto. Entonces vemos que aquí el final del capítulo 7 está involucrado en el capítulo 8. Porque uno comienza acá diciendo, oiga, pero ¿cómo sí que está aquí comienza el capítulo 8? Pero no entiendo por qué aparece el versículo 53. Si nota, si usted tiene en esta mañana una Biblia Reina Valera, va a notar ese detalle. Dice, pero ¿cómo si será que se equivocaron? Porque aquí, porque comienza el título, la mujer adúltera, inmediatamente nos mete el colofón. Es decir, el colofón es el versículo 53, es decir, el final del capítulo 7. Pues claro, nos colocan allí con la intención de sencillamente hilar lo que está sucediendo desde el capítulo 7. Y yo creo que aquí está intencional, porque recordemos que estábamos hablando de que algunos escritores creen que esta porción del capítulo 8, especialmente lo que tiene que ver con el relato de la mujer adúltera, se cree que algunos dicen que esto no lo escribió Juan. Otros dicen que simplemente lo escribió algún escritor no inspirado. Sin embargo, causa sorpresa de que quienes escribieron, los copistas, dejaron en algunos escritos ese espacio en blanco. Y si lo dejaron en blanco, quiere decir que este relato sí es veraz. Si lo dejaron en blanco siendo copistas, no lo omitieron, sino que dejaron ese espacio en blanco para que más adelante se introduciera o se incluyera este relato dentro del Evangelio de Juan. Así que esos son detalles gramaticales allí de contenido, de texto. Sin embargo, lo que nosotros sí damos por sentado es que sí es cierto, es histórico, es divino, es real. Este relato no es inventado por ningún copista, porque antier me di a la tarea de dar en detalle cuál era el oficio de los copistas, y con toda esa disciplina, por decirlo de alguna manera, de los copistas, de copiar los textos, no cabía lugar para que ellos inventaran algo o para que sencillamente creyeran que esta historia era ficticia. No había lugar para eso, porque sencillamente ellos eran muy disciplinados en la forma del copy-paste allí de los textos, pasarlos del original y copiarlos. Eso hacían los copistas. Así que comencemos desde el colofón, desde el último versículo del capítulo 7, quien nos dice de la siguiente manera en el versículo 53, comenzando el capítulo 8. Dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. De ahí es donde se agarran algunos escritores, escritores para omitir este texto, porque ellos decían, pero como si pareciera que Jesús como que suavizó ahí ese pecado de adulterio, pero Pablo nos está diciendo que hay que ser bien fuertes contra ese pecado de adulterio, que ni siquiera con ellos hay que meternos. Entonces eso es lo que chocaba con ellos, pero ya lo explicamos y no me voy a meter más ahí, ya lo hemos explicado. Así que aquí lo que viene, lo que tenemos que mirar es que en el versículo 53, en el colofón, y comenzando el capítulo 8, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué se iría? Así que la fiesta, y recuerde que estamos en el marco de la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Todos esos eventos de Juan allí se dan al marco o alrededor de esta fiesta de los tabernáculos. Ya la fiesta se acabó, se terminó la fiesta, ahora toca recoger el reguero. Se acabó la fiesta, así que, ¿qué pasa? Dice que cada uno se fue a su casa, incluyendo los líderes religiosos. Después de 7, prácticamente 8 días de fiesta, de celebración, de éxtasis allí en el último día de esa fiesta, cada uno se va para su casa. Pero Jesús todavía se queda en Jerusalén. Recuerde que Jesús se queda allí en Jerusalén, y el texto nos dice que mientras que los miembros del Sanedrín, mientras que el pueblo se va cada uno a su casa, se vuelven para sus hogares, el Señor, no teniendo casa en Jerusalén, pues sencillamente se va al monte de los olivos, y allí seguramente pasó la noche, allí seguramente estuvo toda la noche en ese monte de los olivos. Y esta fue una costumbre de Jesús cada vez que iba a Jerusalén a celebrar también como buen hombre judío una de las fiestas, cualquiera de las 3 fiestas, bien fuera la de los tabernáculos, bien fuera la de Pentecostés, bien fuera la fiesta de la Pascua, y otra fiesta que nos propone aquí Juan. Son 4 fiestas que propone Juan y se habla la fiesta del reposo. ¿Se acuerda cuando el paralítico de Betesda? Pues ahí se está celebrando una fiesta. Dice, se celebraba una fiesta. No nos dice cuál, pero investigando bien, es la fiesta del reposo, que es otra, son 4 fiestas que nos propone Juan en su evangelio. Así que cada vez que Jesús iba a Jerusalén, de día estaba en la fiesta, no celebrando la fiesta con los líderes religiosos, porque se celebraban de una manera religiosa, ritualista, costumbrista, pero Jesús cada vez que iba allí aprovechaba la oportunidad, era para enseñar verdades acerca del reino, para predicar el reino. Eso es lo que hacía Jesús en el día, y en la noche se iba para el monte de los olivos. Así que en el monte de los olivos, como bien nos dice Lucas quien cuando escribe el libro de los Hechos, porque Lucas escribe el Evangelio de los Hechos, el Evangelio de Lucas, el que lleva su nombre, pero también escribe el relato de los Hechos, que deberíamos, de hecho también lo reto, para que lea esos 2 textos, los lea de corrido, es decir, el Evangelio de Lucas, y tan pronto termine de leer Lucas, inmediatamente arranque con el Evangelio, no, sino con el libro de los Hechos. Van allí, es el tomo 1 y el tomo 2, lo llamamos nosotros. Tomo 1, el Evangelio. Tomo 2, el libro de los Hechos, que lo escribe el mismo Lucas.
Y Lucas, cuando comienza el libro de los Hechos, llama la atención que él dice: amado Teófilo, querido Teófilo, escribo las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, Jesús nada de lo que enseñaba lo dejaba de hacer. Todo lo que Jesús enseñaba era porque lo hacía. Y aquí en su evangelio Lucas, en el capítulo 21, pues da alguna de esos detalles de lo que Jesús hacía. Dice: y enseñaba de día en el templo, dice Lucas, y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. ¿Sí nota? Lucas es uno de los que nos explica eso, que de día Jesús estaba allí en el templo enseñando cuando estaba en Jerusalén, y de noche se iba para el monte de los Olivos, pues como ya hemos visto en algunos textos, donde se iba a orar toda la noche. En aquel monte, recordemos, eventos, en aquel monte de los Olivos, Jesús soportó la angustia del Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo. Y él le dijo a los discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y se va para ese monte de los Olivos a orar. Sí, para el monte de los Olivos a orar allí, en ese lugar, ese huerto llamado Getsemaní. Y fue allí también donde fue arrestado por la turba presidida por Judas, quien fue quien lo entregó allí. Fue allí donde Jesús fue arrestado, o digámoslo de otra manera, fue allí donde Jesús se entregó, porque a Jesús ni lo arrestaron, ni lo mataron, ni lo escupieron, como algunos dicen. Si Jesús voluntariamente se entregó allí. Pero también en ese monte de los Olivos fue donde el Jesús resucitado, después de 40 días de su muerte, fue allí donde se va a ese monte de los Olivos y le dice a sus discípulos: bueno, muchachos, ahí les dejo la gran comisión, ahí les dejo la comisión, hagan discípulos en toda la tierra y bautícelos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y una vez que les da las indicaciones, Jesús parte hacia, otra vez, de regreso hacia su Padre. Fue en ese monte de los Olivos. Así que en ese monte de los Olivos donde Jesús iba todas las noches cuando estaba en las fiestas de Jerusalén, todas las noches se iba para allá. En ese monte de los Olivos es donde soporta la angustia del Getsemaní. En ese monte de los Olivos es donde da indicaciones antes de partir, ya resucitado de nuevo a la presencia del Padre. En ese monte de los Olivos, óigame bien, en ese monte de los Olivos, es escatológico, es decir, tiempo futuro. En ese monte de los Olivos es donde Jesús va a venir de nuevo y a poner los pies sobre esta tierra. La segunda venida de Cristo se dará allí. Recordemos un momentico lo que dice Zacarías. Zacarías capítulo 14 dice, Zacarías 14 dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto se va a dar en el momento en que Dios permita que todas las naciones se van a volcar. Todas las naciones se van a volcar contra Israel. Qué tremendo eso. Y la van a hostigar, y le van a dar duro, y le van a dar duro. Y cuando ya Israel esté que ya no da más, ahí ¡plum!, aparecerá el Señor con la iglesia. Y vendrá a esa gran batalla del Armagedón. Y es cuando vendrá a establecer el reino de una vez y por siempre y por todas en esta tierra. Pero sigámoslo leyendo. Dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá, oigan esto, después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones, esa es la batalla del Armagedón, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán, oigan esto, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, agárrese de la silla, y con él todos los santos. ¿Quiénes son los santos?
la iglesia redimida del Señor, que ha sido raptada previamente 7 años antes, ha sido raptada la iglesia, y el Señor volverá con esta iglesia a establecer su reino. Dice, vendrá con todos los santos. Mire qué tremenda esperanza para la iglesia. ¿Te duelen las piernas? ¿Te duelen? Tienes problemas, tienes luchas, tienes dificultades, pero mire lo que nos espera, mi amado. Ahí lo dejo para que se vaya animando. ¡Qué tremendo! Y lo tremendo que va a suceder allí es que tan pronto el Señor ponga los pies sobre esta tierra, se va a hacer una gran cruz allí. Porque dice que los montes se abrirán de oriente a occidente y de norte a sur. Es decir, se va a abrir una gran cruz allí en el monte de los olivos. Es decir, allí donde los judíos, donde los romanos pusieron a Jesús en esa cruz, allí ahora Jesús es el que va a poner la cruz. Es el que va a poner la casa en orden, hermano. Qué tremendo eso, lo que sucede allí en este monte de los olivos. Dejémoslo hasta ahí. Así que en el versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Miren esto, por la mañana, ¿qué dijo Jesús? Después de estar en el monte de los olivos, dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado y sentado él les enseñaba. Así que a pesar de la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre él en aquel lugar, no por eso el Señor dejó de enseñar al pueblo. Aquí hay una palabra para ti, querido maestro de Biblia, para ti, querido pastor, aquí hay una palabra. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que lo estaban buscando para matarlo, a pesar de que pesaba esa orden de captura sobre él al otro día volvió a Jerusalén y volvió a enseñar la palabra, volvió a enseñarle al pueblo. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. Esto nos debe animar a nosotros quienes estamos dados o llamados a hacer esta tarea de la enseñanza. Nada ni nadie nos debe detener a seguir enseñando. Nada ni nadie nos debe detener a seguir predicando la palabra. Hay momentos en que realmente uno no quisiera, se siente tal vez por salud, por situaciones, que uno dice, no quisiera conectarme hoy a enseñar palabra, pero que nada ni nadie nos detenga a seguir enseñando palabra, mientras tengamos vida, mientras Dios nos dé licencia, mientras Dios nos dé la salud, mientras Dios nos dé la fortaleza, seguiremos predicando la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Mira lo que dice en el versículo 3 y el versículo 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Bueno, aquel día la enseñanza de Jesús, recuerde que Jesús está enseñando en el templo. Sin embargo, su enseñanza fue interrumpida por escribas y fariseos. Tenga en cuenta esos dos grupos de personas, escribas y fariseos, porque normalmente los fariseos y los escribas estaban muy unidos por un interés común que tenía que ver con la ley. Es decir, los escribas eran un grupo de profesionales, como ya bien lo explicamos, de profesionales que copiaban los textos a mano y los analizaba. Es decir, ellos eran los que conocemos, lo que hablamos nosotros como la crítica textual. Ellos eran los que examinaban letras, ¿se acuerdan que lo dijimos antier? Letra por letra de los originales y asimismo la copiaban. Es decir, ellos copiaban letra por letra, con un cabello de distancia entre letra y letra. Es decir, era un trabajo minucioso. Y después, ¿se acuerda cómo era que se daba el veredicto, se revisaba, por decir de alguna manera, las copias, si realmente quedaron bien exactas al original? ¿Se acuerdan? Que era sumando letra por letra. Imagínense la tarea tan tremenda que tenían. Por eso era que no había ocasión para que omitieran este texto o para que sencillamente inventaran algo nuevo. Bueno, así que en razón a ese oficio, ellos pues eran ante un mundo que estaba limitado en ese entonces por la alfabetización, es decir, era un mundo prácticamente analfabeta. Por esa razón su profesión era altamente valorada, es decir, eran gente importante, y en especial
especialmente por los fariseos. ¿Por qué por los fariseos? Pues ellos también estaban interesados en la ley y sencillamente ellos copiaban y también estudiaban. Es decir, la mayoría de los copistas eran fariseos, aunque no todos los fariseos eran copistas. Es decir, esos copistas, o como lo llama la Biblia, escribas, ellos en su mayoría eran fariseos. Así que surge aquí una pregunta. Deberíamos hacernos acá una pregunta muy interesante. Si ambos grupos, óigame bien, si ambos grupos estaban interesados, tanto los fariseos como los escribas, si ambos grupos estaban interesados en la ley, entonces ¿por qué interrumpieron la enseñanza de Jesús en el templo si lo que él estaba enseñando era exactamente la ley? Esa es una pregunta, si me hago entender. Es decir, si ellos estaban tan interesados en la ley y Jesús está en el templo enseñando acerca de la ley, entonces ¿por qué lo quieren apresar? Pues la razón era que estaban airados por el éxito, por decirlo de alguna manera, por el éxito que Jesús estaba logrando. Es decir, la gente se estaba yendo. Mire que dice que el Señor al otro día de la fiesta llegó a Jerusalén y la gente fue a buscarlo. Y la gente fue para que él enseñara, para que fueran enseñados por él. Y la gente estaba, y está Jesús allí enseñándole. Y sin embargo, estos benditos fariseos llegan y lo interrumpen. Lo interrumpen. Él está enseñando la ley, lo que a los fariseos y los escribas les interesaba, que no había ocasión para arrestarlo, para interrumpirlo. Sin embargo, estos se tomaron el atrevimiento de interrumpir al maestro, de interrumpir sus enseñanzas. Y sencillamente la razón era, estaban airados, estaban enojados, estaban celosos del éxito que estaba teniendo Jesús, acerca de la atracción que estaba sintiendo Jesús o teniendo Jesús acerca del pueblo. Es decir, el pueblo, entre más Jesús se hacía popular, pues más iban perdiendo credibilidad los líderes religiosos, y esto los había llenado de ira, de enojo, al punto que querían matarlo. Así que por eso lo más tremendo era que sencillamente querían sacarlo del camino, pero lo que más los enojaba a los líderes religiosos, lo que más causaba el enojo en ellos, era que no había una ocasión, no encontraban una ocasión para acusarlo, no encontraban la forma de destruirlo, no encontraban la forma de acabarlo, de matarlo. Dice que querían cogerlo y sin embargo los mismos alguaciles fueron allá y no pudieron atraparlo. Y había una razón muy sobrenatural aquí. La razón sobrenatural era que sencillamente no había llegado su hora. Algo estaba allí haciendo el Señor, lo estaba guardando allí hasta que no llegara su hora. Así que el Señor no murió, no lo mataron según los fariseos, según los saduceos, según los líderes religiosos, conforme a su reloj, conforme a su tiempo, sino el Señor entrega su vida en el tiempo de Dios, en el cronómetro de Dios. Por eso un cristiano no se muere en la víspera. Un cristiano no se muere en la víspera. Si el mundo diga, lo voy a matar, lo voy a sacar del camino, no se muere en la víspera. Un cristiano se muere el día que el Señor lo quiera recoger. Es hasta el día que el Señor quiera. Es hasta el día que el Señor determine. Así que ni lo que digan los médicos, ni lo que diga el vecino, ni lo que diga nadie, no será. Será el día que el Señor quiera. Esa es una de las seguridades que tenemos. Salmo 103 dice, Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Así que esa es la esperanza. Así que quienes servimos al Señor, hasta que no hagamos la tarea que el Señor nos pidió hacer aquí en la tierra, hasta que no se cumpla el propósito, el Señor no nos recogerá. Esa es la paz que tenemos. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y cuando muera es ganancia. Qué tremendo eso. Así que, volviendo de nuevo, eso eran los celos que tenían los fariseos. Querían atrapar a Jesús por un lado, querían acorralarlo a través de palabras, querían acorralarlo por aquí, por ahí, y no podían, y estaban enojados, y estaban enfurecidos, y veían cómo el pueblo se iba tras él, y ellos estaban perdiendo popularidad, y eso había provocado ya el odio de los mismos líderes religiosos al punto que querían ir a matarlo. Así que en el pasaje anterior ya vimos ese fracaso. Ya vimos que habían fracasado en su intento de atraparle por la fuerza, pero persistían buscando otras formas de hacerlo. Es decir, ellos no descansaban en la manera de sacarlos del camino. Como también hoy el enemigo no terminará de buscar la forma de sacarnos del camino. Y especialmente a quienes servimos al Señor, pues las luchas son más fuertes. Cada vez que uno va a servir al Señor vienen luchas, vienen dificultades, porque siempre quiere quiere obstruirnos el paso para que hagamos lo que tenemos que hacer.
para que cumplamos con el propósito que Dios tiene para estos días. Por ejemplo, en estos días que hemos estado predicando, estos 7 meses que hemos estado predicando, han venido luchas bravas para nosotros quienes predicamos, sencillamente porque el enemigo no quiere que nosotros prediquemos por estos medios. Pero aquí estamos dando la pelea, gloria a Dios por eso. Así que esa era la razón que pesaba sobre los líderes judíos. Querían sacar al Señor de la carrera, pero el Señor estaba allí otra vez en el templo, predicando, enseñando, y vinieron estos y le interrumpieron. Ahora vamos a ver que intentaron algo más sutil. La forma ya no era tanto por la fuerza como lo querían coger, ya no le mandaron la guardia del templo para que lo apresara. Ahora de una manera sutil ellos quieren atrapar a Jesús. ¿Qué hacen ellos allí? Llegaron al templo llevando con ellos a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Así que podemos imaginarnos allí que no usaron de ninguna delicadeza con ella. Quizá la mujer iba ligera de ropas, seguramente era traída a empujones, seguramente la llevaban arrastrada, o sea, no la llevaban así como con buena invitación. Y cuando llegaron, la pusieron, yo creo que la tiraron allá en medio de Jesús, donde Jesús estaba enseñando. Tremendo eso. Imaginémonos el cuadro por un momentico. Imaginémonos allí, imaginen que usted está allí como espectador. Imaginémonos a los fariseos y los escribas trayendo a la mujer arrastrada, medio toda ultrajada, golpeada, empujones, y Jesús está enseñando y se la tiran ahí. Dice, aquí le traemos a esta mujer que la hallamos, la hemos sorprendido en el mismo acto del adulterio. Cuando llegaron la pusieron allí en medio de Jesús, donde él estaba enseñando, y como si se tratara de un espectáculo público, empezaron a describir los detalles de su pecado. Qué tremendo eso. Parecía inclusive que estuvieran disfrutando de ese momento. Es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión. Por supuesto que no. En realidad ya habían demostrado ellos, los mismos líderes religiosos, ya habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos. En especial aquellas a las que consideraban pecadoras. O que sencillamente sufrieran de alguna enfermedad grave. Recordemos, por ejemplo, los leprosos. Los leprosos eran sencillamente hostigados, separados. Allá los tenían como poca cosa, ni siquiera los tocaban. No por tanto contaminarse físicamente, sino por contaminarse espiritualmente. Así algo también que ellos asociaban directamente con el pecado. Cualquier enfermedad que ellos vieran inmediatamente lo asociaban con el pecado y por eso menospreciaban al pueblo, a los que estaban allí especialmente enfermos. Algo que pasaba, por ejemplo, con alguien que estuviera en esa condición. Juan 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, mire el concepto que tenía la gente, los judíos, y eso incluye aún a sus discípulos. Era el concepto que tenía de que si alguien estaba enfermo, ¿cuál era la condición que tenían? ¿O cuál era el concepto que tenían de alguien que estaba enfermo? Volvámoslo a leer. Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sí notan eso? Era el concepto que los judíos tenían hacia alguien que estaba enfermo. Es que tiene pecado, es que ha cometido pecado. Y hoy en día también se ve eso. A veces hay personas que dicen que si los cristianos nos enfermamos es porque estamos en pecado. No propiamente es porque hayamos cometido pecados, pero sí por el pecado original de Adán, como lo oramos esta mañana, por la condición de la naturaleza caída nos enfermamos. Algunas veces hay hermanos que le preguntan a uno, hermano, ¿por qué oran tanto por enfermedad? Vemos tanta enfermedad en la iglesia, ¿será que la iglesia está en pecado? Y empiezan a hacerle preguntas a uno de ese tipo. No, hermano, no propiamente es que estemos en pecado, pero por la naturaleza pecaminosa que traemos de Adán, sí nos enfermamos y también nos morimos. Así de sencillo es. Bueno, recordemos la insensibilidad de estos fariseos, de estos líderes religiosos, que demostraron, por ejemplo, ante el paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan la insensibilidad de ellos? Por allá en el capítulo 5, el versículo 8, donde Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Cuándo? Al instante aquel hombre fue sanado.
un hombre que llevaba 38 años postrado allí, allá prácticamente al lado del templo, y los líderes religiosos no tenían ninguna misericordia con él. Y sin embargo Jesús llega allí al templo en otra de las fiestas, y sencillamente en la fiesta del reposo, y allí es donde sencillamente Jesús lo sana y le dice al paralítico: toma tu lecho, levántate y anda. Y dice que el paralítico fue sanado al instante, tomó su lecho y anduvo. Y ya era día de reposo, era sábado. Entonces los judíos, miren esto, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: oh, aleluya, gloria a Dios, mire cómo camina, mire cómo es sanado, usted que llevaba 38 años allí, gloria a Dios, dijeron los judíos. ¿Sí? No, mire hermano lo que dijeron, mire lo que le dijeron los judíos a aquel: es día de reposo, no te es lícito llevar nada, ni tu lecho siquiera. ¿Sí notan eso? La expresión de los judíos. Qué falta de misericordia, qué falta de sensibilidad de los líderes religiosos. Se enojaron al ver al que había sido paralítico por 38 años llevando su camilla debajo del brazo. Se enojaron por eso, porque había quebrantado el día de reposo. Y le hacen una entrevista. Y no, aquel que vino a mí me dijo que cogiera mi lecho. ¿Y cuál? Y fueron a interrogar a Jesús. Y Jesús dijo: mi padre trabaja y yo trabajo. ¡Ay, peor! ¿Cómo sí que ahora está quebrantando el día de reposo y ahora también dice que es Dios? No, hay que matarlo. Y dice el texto claramente al final de los versículos del capítulo 5, y dice: por eso los judíos más procuraban matarlo. Qué tremendo eso. Así que fueron incapaces de sentir la misma alegría por la recuperación milagrosa que llevaba el paralítico. ¿Se imaginen cómo iría el paralítico de feliz? 38 años, toda una vida, postrado. Nunca había tenido la oportunidad de entrar al templo. Toda la vida postrado allí. Iba alegre, iba contento, así porque había visto el milagro sobrenatural sobre su vida. Pero se encuentra con los líderes judíos y empezaron a llamarle la atención porque estaba quebrantando el día de reposo. Es decir, no compartieron su alegría. Fueron insensibles, fueron incapaces de sentir esa misma alegría por la recuperación milagrosa que él mismo estaba experimentando. Y ahora tampoco tenían ningún reparo aquí con la mujer, con esta mujer, en utilizar aquí a la mujer sorprendida en adulterio como carnada humana allí para sorprender a Jesús. Dijeron: esta es la oportunidad para sorprenderle en alguna palabra con la que puedan acusarle. Y dice allí en el otro versículo más adelante, donde dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y en la ley nos mandó Moisés, dice en el versículo 5, dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Si notan esto, noten allí, cogen a Jesús, le botan a la mujer que está allí sorprendida en adulterio, y ahora empiezan a hacerle preguntas. Y sutilmente usan de la ley, es decir, de lo que Jesús está enseñando, de lo que ellos conocían, y le están diciendo: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Quieren acorralar a Jesús. Y aunque tenían un tribunal para juicios, ellos tenían un tribunal para impartir sentencia, para impartir juicio, llevaron a la mujer adúltera hasta para obligarle a Jesús a que juzgara. Noten eso. Están buscando a Jesús para matarlo, para apedrearlo, pero vieron la oportunidad de una mujer que fue sorprendida en adulterio, que estaba quebrantando la ley, y la llevaron. Dijeron: Jesús está enseñando sobre la ley, es la oportunidad para ver cómo reacciona, a ver qué dice Jesús acerca de esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Presentaron el caso y presentaron las pruebas, esperando la sentencia condenatoria de Jesús. Fingiendo un falso respeto, se dirigieron a Jesús con el título de maestro, rabí, e hicieron referencia al mandato divino. Inmediatamente apelaron a lo que decía la ley acerca del adulterio, inmediatamente apelaron a la ley, inmediatamente apelaron a lo que decía Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. ¿Qué decía la ley acerca del adulterio? Mira lo que decía Deuteronomio 22, 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, mira lo que dice, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel.
él. ¿Sí ven lo que decía la ley? La ley decía que ambos deberían ser castigados. Y aunque en ese tiempo la inmoralidad había llegado a tal punto, es decir, en el tiempo de Jesús la inmoralidad había llegado a tal punto que esta ley prácticamente ya estaba abrogada. Prácticamente esta ley ya estaba en desuso. Prácticamente ya no se cumplía. Y sin embargo, ellos exigían, los judíos acá, los fariseos y los escribas, exigían a Jesús que dictara una sentencia. Y dicen ellos, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Así que lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a decir algo. Que pudieran, es decir, que Jesús hiciera algo que ellos pudieran utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o para acusarle ante las autoridades. O sea que aquí Jesús la tiene un poco difícil. Es decir, en realidad aquí lo que están haciendo estos fariseos es obligar a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por la compasión hacia los pecadores. Y era sabido también por ellos, por todos inclusive, que uno de sus discípulos más íntimo, como Mateo, era uno que había sido un publicano, es decir, un recaudador de impuestos, y esto llevó a Jesús a ser conocido despectivamente como el amigo de publicanos y pecadores. Es decir, los fariseos, los escribas, sabían que Jesús siempre expresaba misericordia, compasión hacia los pecadores. Había salvado a Mateo. Se había hecho amigo de Mateo, que era un vendepatria, le llamo yo, porque siendo judío estaba trabajando para el Imperio Romano, recaudando los impuestos que se los recaudaban a como se les diera, como se les antojara. Así que el Señor lo llama a conformar parte de su equipo, y esto lo ven, todo el mundo era sabido que Mateo era parte de su equipo, que había sido partícipe de la gracia del Señor, que era amigo de Jesús, que era discípulo de Jesús. Mira lo que dice Mateo 11:19. Dice, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Así que en esta ocasión, mientras comía en la casa de Simón el fariseo, había dejado que una mujer también en aquella ocasión, una mujer pecadora de la ciudad, ungiera sus pies. Y no solamente eso, sino que además había asegurado que sus pecados habían sido perdonados. Todo eso lo sabían, todo lo que Jesús había hecho, el pueblo lo sabía. Era un evento donde, ¿se acuerdan? Una mujer que vino y le enjugó los pies a Jesús, por allá en Lucas 7, donde dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado, es decir, secado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho más. Aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que para los fariseos, para los saduceos, para los escribas, ellos aborrecían el pueblo, ellos no apreciaban el pueblo, lo aborrecían. Y más si estaban enfermos, porque asociaban la enfermedad con pecado. Es decir, ellos con los pecadores los aborrecían. Y sin embargo, ahora están aprovechando la oportunidad de esta mujer que fue pescada, por decirlo de alguna manera, en el acto de adulterio, pecando. Esta es la ocasión porque sabían que Jesús tenía compasión con los pecadores. A los que ellos tanto rechazaban, a los que ellos tanto odiaban, Jesús tenía misericordia con ellos. Ahora pues, ellos esperaban que mostrara hacia la mujer adúltera la misma misericordia que le había caracterizado durante todo su ministerio público. Pero si lo hacía, óigame bien, pero si Jesús evidenciaba misericordia hacia ella, si evidenciaba compasión hacia ella, quedaría claro para ellos que no respetaba la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que hay que apedrear a tales mujeres. ¿Sí nota? Jesús está en una encrucijada. Y el dilema que le presentaron tenía que ser contestado, puesto que tenía que ver con la esencia de su ministerio. Juan comenzó su evangelio diciendo, cuando comenzó su evangelio en el capítulo 1, en su prólogo, Juan dijo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Oigan esto, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, si condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Si Jesús la hubiera condenado. Y si le perdonaba, ¿no era esto un deterioro en la verdad? Y una negación de la ley divina. Así que Jesús está en una encrucijada. ¿No decía la ley que Dios no justificaría al impío? Eso decía la ley también. Y Jesús está, porque los fariseos están a ver qué dice acerca de la ley, pero Él es misericordioso. Y entonces en la ley decía acerca de que el Señor no justificaría al impío. Dice en Éxodo 23, lo decía la ley. Éxodo 23:7 dice, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Así que ahora, ¿qué diría Jesús ante esto que le estaban proponiendo los fariseos y los escribas? ¿Qué diría Jesús? Por otro lado, si condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a que la apedrearan, tal como la ley judía lo indicaba, esto también le crearía problemas con las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque a nadie no se le permitía a los judíos ejecutar a nadie. Esto era prohibido para los judíos. Así que si hubiesen matado a la mujer allí a piedra, los romanos prohibían a los judíos que tomaran justicia, lo que decimos nosotros hoy en día, justicia por su propia mano. ¿Dónde está eso, hermano Jorge? Juan 18:31. Juan 18:31. Espero que esté tomando nota de todos los textos. Yo los estoy leyendo y espero que usted los apunte para que los coteje más tardecito en su casa alrededor de un café. Juan 18:31 dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadles según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Sí notan todo eso? ¿Sí notan la encrucijada en la que está Jesús? Así que parecía que los escribas y los fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera Jesús, hiciera lo que hiciera Jesús, ellos tendrían la ocasión de acusarle. Es decir, por el lado que lo mirara Jesús, por el lado que quisiera hacer justicia o misericordia, por cualquiera de las orillas, Jesús estaría acorralado. Es decir, los fariseos y los escribas tal vez dirían, ahora sí, por ningún lado, ni por la ley, ni por la gracia, ni por la ley romana inclusive, por ningún lado, aquí Jesús va a salir de esta. Ahora parecía que los escribas y los fariseos habían preparado esa trampa muy meticulosamente al usar a la mujer pescada en adulterio. Así que dice la escritura que ellos ignoraban
los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era nada más y nada menos que el mismo Hijo de Dios. Ellos ignoraban eso. Aquel que dice la Escritura que prende a los sabios en su astucia, en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. Oigan eso. Prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Job capítulo 5 versículo 13. Es decir, nosotros lo decimos de otra manera más sencilla, mi querido cristiano. Cualquier arma forjada contra ti no prosperará. El hombre querrá sacarte del camino, ponerte zancadilla por allí, hacer lo que quiera contra el cristiano. Nadie puede pelear contra los hijos de Dios. Por eso hay que dejar que las batallas las pelee el Señor. No se meta en camisa de 11 varas. Deje que el Señor pelea por usted. No, por más que el ser humano intente, por más que haga, por más que maquine, por más que... no podrá. Tristemente a veces escucha uno cristianos diciendo esto. Ay, ¿será que me hicieron brujería? Oiga eso, cosas de ese tipo. Cristianos, hablando de eso. Ay, que hagan un culto de liberación. Y hay cristianos que cuando hay cultos de liberación, no se pierden culto de liberación. Cada 8 días están allá para que lo liberen de los demonios. Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Ah? Nadie podrá contra ti. Nadie, ¿por qué? No por lo que tú eres, sino por quien es Dios, quien pelea por nosotros. Cerremos ese paréntesis. Así que el que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. No podían atrapar a Jesús, no lo podían agarrar. Mira lo que dice el versículo 6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. Aprenda. Cuando lo esté vituperando, cuando lo quieran, aprenda, mi amado. La primera reacción de Jesús fue, Señor, que hoy podamos aprender esa gran verdad cuando nos vituperen, cuando vengan así con la hostilidad hacia nosotros. Callemos el pico, cerremos la boca, dejemos que el Señor pelee. Pero lo primero que hizo Jesús fue cerrar la boca, guardar silencio. Además, Él ya les había dicho en otras ocasiones, por medio de Nicodemo. ¿Qué les había dicho? Por allá en Juan 3:17 el Señor dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Eso le había dado, el Señor le había dicho a Nicodemo allá en esa entrevista nocturna. Y un poco más adelante les aseguró a los judíos que Él no juzgaba a nadie. Juan 8:15, anote los textos, Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Eso les había dicho el Señor. Así que es cierto que un día juzgaría, claro, por supuesto. Es cierto que el Señor un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, pero ese día todavía no había llegado. Juan 5:26 y 29 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Así que si ve, el Señor aquí no está juzgando a nadie, pero va a llegar un día en que sí va a venir como juez. Así que mientras el Señor callaba allí, mientras el Señor estaba allí callado, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Qué hizo el Señor? Dice, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento, por supuesto, que vemos que el Señor, o que nos menciona que el Señor escribió algo. Es la única referencia que tenemos del Señor escribiendo. ¿Qué es lo que escribía? Es la pregunta. Hasta el día de hoy todavía hay mucha conjetura. ¿Qué escribiría el Señor? ¿Qué sería lo que estaba escribiendo allá mientras los fariseos estaban esperando una respuesta de Él con la mujer pescada en adulterio ahí en el piso? Las teorías son muy variadas. Algunos piensan
que estaba escribiendo los pecados de aquellos que habían hecho la acusación, que estaba escribiéndole los pecados de cada uno. Otros creen que simplemente se inclinó hacia abajo para escribir en la tierra con el fin de ocultar la santa indignación que se mostró en su rostro. Es decir, el Señor estaba indignado de ver cómo estos benditos estaban acusando a una mujer, pero ni siquiera ellos mismos se habían dado cuenta que eran pecadores. Y esto había indignado al Señor, y tal vez había inclinado su rostro para ocultar de alguna manera esa indignación que esto provocaba. Eso dicen otros, puede ser. Pero no hay forma de saber con certeza. Lo cierto es que no hay forma de saber con certeza qué es lo que realmente el Señor estaba escribiendo. Así que lo más probable es que simplemente, estaba dejando pasar el tiempo esperando alguna reacción de parte de aquellos judíos. Es probablemente eso. Y lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí en la interrupción para animarle a que se siga conectando conmigo. Lo voy a dejar hasta ahí. ¿Qué estaba escribiendo el Señor? ¿Qué quiso decir? ¿Qué fue lo que pasó de ahí en adelante con esta mujer? ¿El Señor la condenó? ¿El Señor la juzgó? ¿El Señor permitió que la apedrearan, según decía la ley de Moisés? ¿El Señor mandó llamar también al hombre? Vamos a ver. Como dicen por ahí, esta bonita palabra continuará. Continuará. Lo espero el próximo sábado, Dios mediante. Señor, te damos gracias. Hoy te bendecimos y te damos a ti la gloria, Señor. Oh Dios de los cielos. Por un lado, Señor, nos hemos animado en esta mañana, o nos animas tú a través de tu palabra, que por más que, Señor Dios de la gloria, los seres humanos intenten, bendito Señor, maquinen, hagan lo que hagan, Señor Dios de la gloria, no nos podrán atrapar. No podrán, Señor de la gloria, salirse con la suya. Tal vez a veces vemos injusticias, por supuesto. Tal vez a veces vemos cosas que nos parecen injustas. Pero lo único que sabemos, Señor de la gloria, es que el Señor dijo, bienaventurados cuando os vituperen por causa de mi nombre. Otra cosa que aprendimos es que a pesar de la hostilidad, a pesar de, Señor, de lo que pese, Señor, contra nosotros, contra Jesús pesaba una condena. Contra Jesús pesaba un cartel de búsqueda. Se busca, vivo o muerto, por decirlo de alguna manera. Los judíos estaban buscando para matarle. Sin embargo, Jesús no dejaba de ir a Jerusalén y al templo, donde aquellos que le buscaban eran autoridad, porque ellos tenían la autoridad en el templo, donde ellos tenían toda la oportunidad de atraparle, y sin embargo no lo atrapaban. Y Jesús no por eso no dejó de predicar. Esa es una verdad que estamos aprendiendo en esta mañana. No por eso Jesús dejó de predicar. Él siguió haciendo la tarea. Él siguió cumpliendo el ministerio que Dios le había llamado, la tarea, el encargo que Dios le había dado. El Padre le había dado un encargo y él venía a cumplir ese encargo. Y por encima de lo que fuera, se tenía que cumplir. Señor, hoy nos dices, a quienes, bendito Señor, nos has dado una tarea. Señor, ayúdanos a que por nada, Señor Dios de la gloria, dejemos de cumplir la tarea que nos has encargado. Ayúdanos a seguir haciendo lo que nos pediste que hiciéramos. A tener claro, Señor Dios de la gloria, la convicción de que lo que estamos haciendo, Padre amado, es lo que tú nos has puesto a hacer. Y Señor Dios de la gloria, que nada ni nadie nos detenga. Porque aquí viene un segundo concepto. Nada ni nadie nos podrá detener, Padre amado, porque, Señor, no se trata de nosotros, se trata de ti que guardas y que cuidas. Tú guardaste al Señor. El Señor no fue atrapado cuando los fariseos quisieron atraparlo. El Señor fue atrapado cuando tú permitiste ya, cuando llegó la hora. Cuando llegó la hora de que se cumplieran las Escrituras. Señor Dios de la gloria. Y esa es una seguridad para nosotros como pueblo de Dios. Señor Dios de la gloria, que ninguna arma forjada contra nosotros, contra tu pueblo, prosperará. Así quieran hacer lo que quieran hacer, bendito Señor, no lo lograrán, porque tú nos guardas. Porque tú tienes un propósito, una fecha, Señor, y un propósito que cumplir en nosotros. Y dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si tú nos permites que hoy tengamos vida, Señor, es porque el propósito todavía no se ha cumplido. Esa es una seguridad que tenemos en ti. Señor, no nos moriremos en la víspera, sino hasta el día que tú determines.
hasta el día que tú digas hasta aquí llegaste, ya no, ya cumpliste lo que he propuesto hacer a través de ti en esta tierra, ahora ya ven aquí a mi presencia. Hasta ese día será, Señor Dios de la gloria. Y a pesar de que muchos quieran, bendito Señor, sacarnos del camino de la carrera por el odio, por los celos, por lo que sea, bendito Señor, no lo lograrán. No lo lograrán. Ninguna arma forjada contra tu pueblo prosperará. Pero también, Señor de la gloria, hay una tercera razón aquí que aprendemos en esta mañana. Yo lo veo desde el punto de vista de no juzgar a nadie. De no juzgar a nadie. Los fariseos y escribas estaban juzgando a una mujer. Estaban usando de la ley. Pero propiamente no es porque quisieran, Señor Dios de la gloria, cumplir la ley. La intención era atrapar a Jesús. Y usaron a la mujer como carnada para poder atrapar a Jesús a ver dónde caía. Si hacía cumplir la ley, entonces lo que decía Juan 1:17 no tenía validez. Que la gracia y la verdad habían venido a esta tierra. ¿Dónde estaba la gracia? ¿Dónde estaba la misericordia? ¿Dónde estaba la compasión si Jesús hubiera juzgado a esta mujer? Pero si hubiera cumplido la ley, lo que decía la ley, apedréenla. Pero si la hubieran apedreado, entonces estuviera pasando por encima de las leyes romanas. Y las leyes romanas decían que no se le permitía a nadie, o mejor, no se permitía, sencillamente la ley decía que no se podía juzgar a nadie, es decir, matar a nadie, condenar a nadie. Estaban allí en medio de una situación y cualquiera fuera la respuesta de Jesús, inmediatamente estaría en contra de él. Por eso lo primero que el Señor hace es guardar silencio. Otra razón que debemos aprender nosotros, guardar silencio. Guardar silencio cuando nos hostiguen, guardar silencio cuando nos critiquen, guardar silencio cuando nos juzguen. No peleemos, no le hagamos apologética a la fe. Es que yo tengo que defender al Señor. No, el Señor no necesita que lo defiendan. No hagamos apología. ¿Quieres defender la fe? La única manera de defender la fe es obedeciéndola. Es obedeciéndola, no hay otra forma de defender la fe. Si tú quieres defender la palabra de Dios, es que tengo que defender la palabra de Dios. La única manera de defenderla es obedeciéndola, viviéndola. No es refutándola, no es entrando en controversias, pleitos allá teológicos con otros, no. La única forma de defender la fe es viviendo la fe. No hay otra. Jesús guardó silencio. Y Pedro más adelante nos dice eso. Dice que cuando le vituperaban, cuando le acusaban, cuando le hostigaban, cuando lo insultaban, decía, no contestaba con maldición, sino que cerraba su boca. Dice por allá en Primera de Pedro. Qué buen ejemplo para seguir sus pisadas. Qué buen ejemplo. Nosotros somos dados a la defensa, nosotros somos dados a irnos a la defensiva. Y más cuando nos tocan una fibra del orgullo, inmediatamente reaccionamos. Señor, ayúdanos a mantener quieta nuestra sin hueso. Ayúdanos a mantenerla quieta esa sin hueso, a mordérnosla cuando querramos reaccionar, Padre amado. Y dejar que seas tú quien pelees por nosotros. Es otra cosa que hemos aprendido. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Hemos aprendido cosas sencillas, pero profundas y, Señor, contundentes que nos servirán para nuestro diario vivir, Padre amado. Entender que primeramente, que Señor de la gloria, tú nos has llamado a una tarea y hay que hacerla por encima de lo que sea. Segundo, que tú nos defiendes. Tercero, Señor, que no acusemos a nadie, Dios de la gloria, sin mirarnos primeramente nosotros. Es decir, y cuarto, Señor de la gloria, lo que aprendemos aquí, Dios de la gloria, Padre amado, es guardar silencio. Guardar silencio cuando nos vituperen, cuando nos acusen, cuando nos juzguen, nos señalen. Guardemos silencio, Padre amado. Gracias, Dios de la gloria. Y aprendamos que el Señor dice que Él llevaba la causa al que juzga justamente. Guardaba silencio y llevaba esa causa al que juzga justamente. Así que, Señor, si nos están persiguiendo, si vemos que, Señor, nos están hostigando, bien sea en el trabajo, en la familia, donde sea, Señor, traigamos la causa a ti. A ti, Señor de la gloria. Pero que no oremos de una manera imprecatoria. ¿Qué es imprecatorio? Imprecatorio, orar imprecatoriamente es decir, Señor, destrúyelo, mándale un rayo que lo quite. No, eso es imprecatorio. No, pedir misericordia por aquel que te ofende, por aquel que te hace daño, por aquel que te está hostigando. Eso es lo que hay que hacer, pedir misericordia. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te damos a ti toda la gloria.
Bendecimos tu nombre. Ponemos este día en tus manos, Señor, nuestros quehaceres, nuestras labores, nuestras cotidianidades, nuestras responsabilidades. Pedimos tu gracia, tu misericordia, tu favor sobre cada cosa y que al final del día tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Un feliz día para todos. Dios me los bendiga. Recuerden que hoy es jueves. A las 7 de la noche tenemos otra cita. Libro de Apocalipsis, lo estamos estudiando sistemáticamente, se está poniendo bueno, se está poniendo interesante, así que lo espero a las 7 de la noche. Invite a otros también, comparta con otros para que también se conecten aquí o alrededor de un cafecito. Usted los puede invitar, venga, vamos a participar de este estudio bíblico. Invite a otros allí y no se lo pierda. Nos vemos en la noche, mis amados. Dios me los bendiga. Buen día.